La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte y que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más. Yes, we need Jesus now more than He healed the blind man, walked on the water. El Ministerio En Cristo Somos Salvos, por medio de este programa radial He aquí vengo pronto, quiere invitarle a oír la palabra del Señor, predicada en los cultos en vivo y en directo. Esperamos en Dios que esta palabra le pueda hablar y sobre todo bendecir su vida espiritual. Para mayor información, puede visitar la página web www.encristosomosalvos.cl. Que el Señor le bendiga y que esta palabra edifique su vida. Amén. We are sailing in stormy weather. All His children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their lives en el nombre de Jesús. back together. Amén. Mire, deguste esta frase, ponga atención a la palabra. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincado la rodilla delante de él, este grupo de soldados, ¿cierto?, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Gloria a Dios. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pido al Espíritu Santo que nos haga entender esto, hermanos. Que nos hagas, en cierta manera, ser sensible a esta palabra. Y entre paréntesis, en los cultos apaguen sus celulares, pónganlo en silencio, no whatsappee mientras estamos en el culto, ya, por favor. Su corona de espinas, mi corona de gloria. Bien, mis hermanos, hemos hecho lectura de uno de los episodios más tristes, o el más triste que hay dentro de las Escrituras, porque uno ve que a Sansón lo masacraron, uno ve que al rey Saúl lo masacraron, uno ve, por ejemplo, al rey David muriéndose en los últimos instantes de su vida, todo cierto, envejecido, sin fuerza. Uno ve episodios tristes en ciertos personajes bíblicos, pero como mi Cristo nadie se puede comparar. Lo que pasó a mi Cristo realmente es algo único en la historia. No es que a nadie más le hayan crucificado, no es que a nadie más lo hayan azotado en aquellos tiempos. Era muy común los azotes y sobre todo la crucifixión. No fue solo a Jesús que crucificaron, era muy propio de los soldados romanos escarnecer y humillar a los parias de aquel tiempo, a lo peor de lo peor, se lo crucificaba. Bendito sea el Señor.
Por ejemplo, un soldado o una persona con ciudadanía romana no podía ser crucificada. Solo los que tenían, los que no eran romanos, literalmente con ciudadanía romana, a ellos les podían crucificar, porque eran los parias, eran los paganos para ellos. Entonces Jesús, amén, como dice el texto del Antiguo Pacto, la Biblia dice que Jesús se hizo maldito por nosotros, muriendo de una forma que solamente lo peor de lo peor podía ser muertos. Bendito sea el Señor. La cruz era lo peor de aquel tiempo. Bueno, no vamos a ver el contexto hacia atrás, amén, de cómo llegó Jesús ahí, lo sabemos, amén, eso lo hemos dicho en otras prédicas, porque antes de esto vino Getsemaní, antes de esto vino, cierto, el juicio con Caifás, amén, los sumos sacerdotes, bendito sea el Señor. Y entonces nos situamos en un episodio, en una parte de la historia de la muerte de Jesucristo, que he unido algunos textos de 3 evangelios para hacer una cronología ordenada de más o menos qué venía antes y qué venía después. Entendemos entonces que cuando aquí el texto nos habla de que los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, algunas compañías eran de 1000 soldados, 2000 soldados, y algunos eran centuriones que solo tenían 100. En el caso no hay un acuerdo de cuánto habrán sido, pero calza más o menos que no pudo haber sido menos de 50. Amén, por la cantidad de soldados que estaban en la Torre Antonia, en donde se estaba ejecutando la sentencia de Jesucristo. Cuando el texto aquí habla de pretorio, habla de un lugar de juicio del gobernador, de Pilato. Dentro de la sala o de la torre, que él era el gobernador, era el mandamás, había cierta sala que se le llamaba el pretorio, donde se sentaba en una parte un poquito más superior, en un asiento más alto, para poder dar juicio en contra de todos los que venían hacia él. Ese era el pretorio, un lugar entonces donde Pilato era el jefe, el amo y señor, amén, para tomar decisiones. Ahí Jesús había sido enviado, amén, por estos envidiosos, el mismo Pilato se da cuenta de esto, envidiosos fariseos y saduceos que condujeron a Jesús a la muerte. Pilato se dio cuenta de la envidia de ellos, pero al no poder Pilato de alguna manera salvar al inocente Jesús, porque Pilato reconocía que Jesús era una persona inocente, que no había culpa en él, bendito sea el Señor, intentó 2 o 3 veces salvarlo de esa situación complicada que estaba viviendo Jesucristo, bendito sea el Señor. Y esta es la previa a las últimas cartas que tenía Pilato para salvar a Jesús, las últimas instancias que tenía Pilato para salvarlo. Entonces aquí vemos que este texto, cuando dice que los soldados lo tomaron y lo metieron dentro del pretorio y lo sentaron al medio o lo hicieron hincar al medio, y alrededor de él se puso la compañía de soldados romanos, fieros soldados romanos. Antes de Jesús entrar a ese pretorio, Juan dice que Jesús fue azotado. Antes de que Jesús le pusiesen la corona de espina, el manto de escarlata y una caña como báculo, Jesús llegó ahí casi destrozado. El texto que vemos acá, cuando los soldados rodean a Cristo, Jesús era una masa de carne. No es el Cristo todo ordenadito, bien pintoso o bien estable, ¿cierto?, en salud. Cuando los soldados, repito, rodean a Jesús, es el Jesús que venía previo de haber sido azotado. Bendito sea el Señor. Y el azote romano, muchos de ustedes quizás lo han estudiado, amén, era distinto al judío. Los judíos también azotaban. Esto se daba en las sinagogas, amén, y quizá en el templo, pero no dentro. Y había una ley dentro de Moisés que decía que si han de azotar, tenían que ser 39 azotes y no llegar al número 40, porque ya ha pasado del 40 para arriba, sería un abuso, o como dirían hoy en día, una infracción, ¿cierto?, a los derechos humanos, quizás, ¿amén? Pero ya del 40 para adelante, ¿cierto?, no era permitido en la ley de Moisés. Entonces los judíos cuando golpeaban, Pablo dijo, a mí me han golpeado 3 veces, 40 menos 1.
quiere decir que no fueron los gentiles que lo golpearon, los judíos lo golpearon. Los romanos no tenían. En ellos no había un límite en el azote, sino que al contrario, ¿saben cuándo azotar? Cuando se cansaban. Entonces ellos pasaban fácilmente los 50 azotes, 60 azotes, porque generalmente no era uno el que azotaba, sino que eran dos. Se ponía dentro afuera del patio del pretorio, en lugar de tortura, en lugar de juicio, había un montículo al medio. Esto se ve en la Pasión de Cristo, en la película, y lo bien reflejan ahí. ¿Ven? Lo ponen al medio, lo amarran a las manos, ¿cierto? En ese pináculo, en ese tipo de muritos chicos que hay, lo amarran ahí. Y siempre un soldado se pone en un costado y el otro costado. ¿Para qué? Para que las vidas sean uniformes, para que haya espacio en que no hayan habido un azote, un golpe. Entonces, previo que a Jesús le pusiesen el manto de escarlata, la corona de espinas y el báculo, ¿cierto?, en su mano, el texto nos enseña entonces que Jesús lo habían azotado antes. Pero vuelvo a decir, no los judíos, sino que los romanos. Y los romanos, vuelvo a decirlo, no terminaban de azotar hasta cuando los verdugos se cansaban. Bendito sea el Señor. Y había incluso una ley, miren la diferencia entre los azotes judíos y los romanos. Los azotes judíos eran con varas. Y si llegasen a hacerlo con látigos, si el látigo tenía 3 cuerdas o 3 hebras, se contaban por 3. Un azote entonces con 3 hebras se contaban por 3. Deberían ser entonces como 3 azotes, nada más, lo que se pudiese dar en la ley de Moisés. Y si era con vara, de una sola varilla, eran 39 al hilo. Los romanos tenían otro estilo. No eran con varas, eran con azote, del original griego que significa así como flagelo. Así se llamaba el azote de ellos, el flagelo. Y era literalmente lo que ellos hacían, flagelar la carne. Porque la punta de los azotes tenían huesos, tenía bronce filudo, ¿ven?, que se encarnaban en la piel y sacaban piel, sacaban pedazos. Los soldados romanos entonces cuando azotaban a alguien eran unas bestias, literalmente unos animales para torturar a una persona. Entonces, todo partía con primero 2 o 3 latigazos que dejaban las ronchas. Ya cuando iban al 4.º latigazo empezaba a brotar la sangre. Cuando iban por ahí al 10.º latigazo ya escurría la sangre por la espalda. Y cuando ya andaban los soldados ya casi cansándose, no pudiendo ya seguir dando azote, la historia dice que las costillas se veían. Las costillas salían a verse a la superficie. Entonces cuando vemos al Cristo azotado, vemos a un Cristo entonces con la espalda hecha pedazos. Y generalmente si estos azotadores o bestias, estos verdugos, eran más bestias aún, daban vuelta al que estaban azotando. ¿Para qué? Para que el azote sea, cierto, completo, en el pecho, en la espalda, en los muslos, los brazos. Amén. Era generalmente así. Cuando Jesús lo estaban azotando no tenía la corona, tampoco obviamente tenía el manto, menos el báculo. Era un Jesús semidesnudo, siendo flagelado. Bendito sea el Señor. Entonces toman a Jesús, después de haberlo azotado, Pilato lo observa y luego lo manda, ¿a dónde dice el texto? Al pretorio. Los soldados lo toman, lo llevan al pretorio y se reúne en torno a él la compañía de soldados que habían. Antes ya la habían golpeado, pero ahora viene otra etapa del sufrimiento de Jesús que se le llama el escarnio, escarnecer. La palabra escarnecer no es solamente burlarse de alguien, sino que humillarlo mediante vejaciones, mediante cierta tortura, mediante risas y burlas, pero también a través, cierto, del golpe, amén, del daño que le puedan hacer. Efectivamente, Jesús vino, amén, al pretorio.
lo pusieron al frente y alrededor de él se pusieron los soldados, y el texto bíblico dice que lo desnudaron, que eso quiere decir que cuando terminó de ser azotado, le pusieron sus ropas en su cuerpo escarnecido, amén, lo trajeron al pretorio, le sacaron nuevamente la ropa y lo pusieron al frente. ¿Para qué? No para curarle las heridas. Hemos leído lo siguiente que dice, y le echaron encima un manto de escarlata, un manto rojo, generalmente de los soldados romanos. Si usted ve, los soldados romanos siempre tenían una capa roja. Eso creen que le habrán puesto acá en el cuello hacia atrás. Dice el texto bíblico que luego de ponerle ese manto de escarlata, le pusieron sobre su cabeza una corona de tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Bendito sea el Señor. 3 elementos que tenían por fin para los soldados humillarlo, en el sentido de que todos decían que Jesús era rey. Era el rey de los judíos. Bueno, entonces vistámoslo como rey, pues. Si dicen que Jesús es rey, bueno, pongámosle una corona. Pongámosle un manto, una vestidura de real, amén, de rey. Y pongámosle también un báculo, amén. Y todo eso era algo improvisado, algo del instante, del momento, que tenían solo el fin de reírse, de mofarse. Yo siempre en estas situaciones, en estas lecturas que hago de la cruz de Cristo, siempre me imagino que eran demonios que se reían a carcajadas del Creador, del Maestro, del Señor. ¿Cómo se habrán reído el diablo? ¿Cómo nos habrán reído demonios, espíritus caídos que estaban haciendo posesión de esos soldados? Porque todo esto es un escarnio, es una burla, es una mofa, es reírse del Maestro. Bendito sea el Señor. Muy bien, vemos a Jesús entonces con un manto de escarlata, con una corona de espina, que hablaremos luego, y con la caña en su mano derecha, una caña, o como simbolizando un báculo real que tenían los reyes en su momento. Dice el texto bíblico, e hincando la rodilla delante de él, cada uno de los soldados que lo estaban rodeando, poniéndole la ropita, poniéndole la corona de espina, toda esa burla, después de haber hecho eso, cada uno de los soldados se puso al frente de Jesucristo y se hincó la rodilla, dice, se hincaba en un símbolo de reverencia ante una autoridad, pero ustedes saben que no lo hacían con ese fin. Ustedes saben que no lo... Porque nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos cuando nos arrodillamos. La Biblia dice que el cielo es donde Él mora y la tierra es el estrado de sus pies. Y nosotros nos arrodillamos delante del Señor como súbditos delante del Rey. Como los que somos los necesitados enfrente de aquel que provee. Bendito sea el Señor. Pero esto no tenía ninguna intención de poder reconocer a Cristo como Señor. Todo era una falsa, una burla, una mofa. Todo era relacionado al hazme reír del momento. Bendito sea el Señor, hermano. Hincado la rodilla delante de Él, le escarnecían diciendo, salve Rey de los judíos. Amén. Se arrodillaban, ahí estaba Cristo, y le decían, salve Rey de los judíos. Le tomaban la caña que le habían pasado, Jesús tenía la caña en su mano, se la quitaban y le pegaban en la cabeza. Y le decían, salve Rey de los judíos. Tomaban la caña y le pegaban. Pero no era uno, más de 40, más de 50, uno tras otro, arrodillándose delante del Maestro, ignorando que al frente de ellos tenían al ser más extraordinario que ha pisado la tierra, al ser más maravilloso, digno de alabanza, de aplauso, de gloria, el creador del cielo, de la tierra, el creador de la raza humana, de lo visible e invisible, sean tronos, sean principados o potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él, dice su palabra. Bendito sea Dios para siempre. Salve Rey de los judíos. Mateo da un dato acá. Da un dato que no solo era la reverencia. Se arrodillaban delante de Jesús, se arrodillaban delante de Él,
salve rey de los judíos. Y le hacían así, perdóneme que va a ser medio ordinario, le hacían y le escupían en el rostro. Salve rey de los judíos. Y le botaban un escupo en el rostro. Una vejación extraordinariamente asquerosa. Por eso dice la palabra, le escarnecían. Y Mateo explica cómo era el escarnecimiento que le hacían. Primero diciendo, salve rey de los judíos. Después le escupían en el rostro, Jesús recibiendo el escupo. Y luego tomaban la caña y le pegaban en la cabeza. Gloria al Señor. Marco dice lo siguiente: comenzaron luego a saludarle, diciéndole, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, puestos de rodillas le hacían reverencias. Toda la compañía de los soldados romanos. Otra parte de las Escrituras, libro de Juan, dice, y le daban de bofetadas. Cada uno de los evangelistas entrega un detalle quizás distinto a otro, pero que se complementan y hacen mejor la historia. Bendito sea el Señor. Entonces Juan dice que no solamente se inclinaban, le decían salve rey de los judíos, no solo lo escupían, sino que le daban una cachetada, y así uno tras otro. Cada uno de los soldados le iban, cierto, demostrando esa irreverencia, esa falta de respeto a nuestro Señor. Me acuerdo un día cuando contaba a alguien un testimonio, decía, si yo hubiese estado en la cruz, si yo hubiese estado ahí en el momento en que Jesús lo enjuiciaban, dijo una sacerdotisa satánica que se convirtió a Cristo, yo hubiese defendido al maestro. Pero dice ella que un día tuvo una revelación y se vio en ese día, simbólicamente, un sueño. Y se veía ella gritando también, crucifícale, crucifícale. Muchos de nosotros acá también podríamos dicho lo mismo, podemos haber dicho lo mismo. Yo me hubiese remangado la manga, ¿cierto? Y lo más probable es que yo hubiese mandado unos 3 o 4 combos, ¿cierto? Defendiendo al maestro. Créame que Pedro también dijo lo mismo. Hasta la muerte estaré contigo, le dijo. Y no lo hizo. Por lo menos en ese momento no lo hizo, arrancó. En otras palabras, hermanos míos, lo que hizo el maestro, ninguno de nosotros lo hubiese podido evitar. Porque él vino a hacer lo que tenía que hacer. Y el texto le dice, el mismo Cristo lo dice, a mí nadie me viene a quitar la vida, dijo. Si me la quitan es porque yo mismo la doy. Y la doy por rescate de muchos. Y es más, el extraordinario Cristo dice, tengo poder para entregarla. Y también dice, tengo poder para volverla a tomar. Por eso que Cristo no se compara a nadie, hermano. Por eso que cuando uno estudia a Buda, yo he estudiado a Buda, he estudiado a Mahoma, he leído acerca de ellos. He leído de grandes profetas o hombres que se han levantado. Pero nadie, hermano, por muy bueno que haya sido, hermano mío, por muy excelente que haya sido, nadie dijo lo que Jesús dijo y nadie hizo lo que Jesús hizo. Él es único e irrepetible en la historia. Y yo le invito para que le dé un aplauso al Cristo de la gloria, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Gloria al Señor. Me quiero centrar en algo, mis queridos hermanos. La corona. Muy bien, nosotros podemos buscar en internet cómo habrá sido la corona. Creo que está por ahí en una de las basílicas católicas de Roma. Creo que ahí guardan la corona de espinas. ¿Será la que Jesús usó? No lo sé, no lo sabemos. No hay certeza. A esta altura no le queda ninguna espina, porque dice que a través de los años, sobre todo en la Edad Media, la gente cuando encontraba aquel tesoro, que era la corona, que algunos la andaban llevando de un lado a otro para cuidarla, le sacaban una espina, y con una espina, ¿cierto?, la vendían en cuánta plata. Entonces ya no le queda espina, solo está la ramita nomás, dice los historiadores. ¿Ya? Bueno, ¿será o no la corona de espina? No lo sabemos. Pero ¿qué certeza da los 4 evangelios, o 3 de ellos, hablando acerca de la corona de espina de nuestro Señor Jesucristo?
Bueno, si nosotros entendemos la bestialidad y la brutalidad de los soldados romanos, entendemos nosotros entonces que la corona de espinas no la hicieron con ningún tipo de delicadeza. No tuvieron ningún empacho, ¿cierto?, en causar realmente el dolor que ellos pretendían que Jesús tuviese. No hubo en ellos ninguna, repito, delicadeza tampoco para colocársela al maestro. Los historiadores dicen que las espinas de la corona que le pusieron a Jesucristo medían más o menos, ¿cierto?, entre 2 o 3 centímetros, la más grande y la más pequeña de 1 solo centímetro. La idea era incrustarla, la idea era que se clavara, la idea era que no se le moviese. Entonces, cuando los soldados entretejieron, se dieron el lujo, dijeron: oye, aquí está el rey de los judíos, tráiganos ahí un manto rojo para ponérselo en la espalda, póngale una caña. ¿Y qué hacemos con la corona? Jesús, que dice que es el rey, necesita una corona, hagámosle una. ¿Y de qué lo hacemos? No lo iban a hacer como en aquel tiempo era muy normal hacer corona de olivo. En la cultura griega, a los vencedores, a los que eran victoriosos, se le hacían la corona de olivo. ¿De esa hacemos? No, tráiganse una de espina, tráiganse una mata de espina y acá la entretejemos. No es que la fueron a comprar, ellos elaboraron, ellos manipularon un tejido de espina. Dice que ellos la entretejieron, la movieron, se clavaron quizás más de alguna vez y dijeron: ya, aquí está. Y la pusieron en la cabeza de Jesucristo. Se la incrustaron en la cabeza, se la metieron ahí. Recordemos que el Cristo de la gloria ya venía deforme de haber sido azotado. Recordemos que el Cristo de la gloria, cuando le pusieron la espina, ya venía con su cara toda deforme, con su piel hecha a pedazos. Porque algunos creen que recién ahí Jesús comenzó a brotar sangre de su cuerpo. No, sabemos que hasta desde la noche de esa madrugada en Getsemaní ya venía botando sangre, ya venía derramando sangre. Y allá, antes de entrar al pretorio, ya casi había botado toda la sangre que tenía. Jesús, cuando estaban poniéndole la corona de espina, realmente ya estaba todo anémico, ya no le quedaba sangre, que le quedaba poca. Por eso dice el texto bíblico que cuando iba camino al Gólgota casi se desmaya, porque sus piernas no le daban, su cuerpo no le daban, aparte que tenía que estar cargando su propia cruz. Entonces Simón de Cirene tuvo que venir a ayudarle para cargar la cruz con él. Entonces era Jesús totalmente debilitado, anémico, sin fuerza, sin sangre, le quedaba poca. Pero cuando le incrustan la corona en la cabeza, entonces empieza a brotar desde la parte más alta de la cabeza la sangre que ya desde abajo ya estaba brotando de su cuerpo, de sus músculos. Y esto, hermanos míos, es tremendo, es maravilloso en el sentido de que el Cristo de la gloria fue bañado en su propia sangre desde la mollera hasta la planta de sus pies. Y si le causa duda si es que a sus pies también brotó sangre, solo imaginen el clavo que le pusieron en sus piernas. Y de extremo a extremo, brazos con clavos, las manos, ¿cierto?, con clavos, su cabeza con la corona. Es decir, en cada parte de sus extremidades, Cristo estaba bañado en su propia sangre. Bendito sea el Señor. Entendamos algo que es maravilloso dentro del texto bíblico. Recordemos algo del libro de la maldición, el libro que declara la maldición a Adán y a Eva cuando estos pecaron. En el capítulo 3, maldito serás tú, le dice a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan. También la mujer fue maldita, pero también fue la tierra maldita. Y si recordamos algo, en la maldición de la tierra, Jehová declara que la tierra producirá cardos y ¿qué más? Espinas. Cardos y espinas. Alguna teología muy más profunda que uno algún día podrá comprender, pero algo más o menos que se entienda, leía de que Cristo en el colocamiento, la puesta de la espina sobre su cabeza, de alguna manera adquiere la maldición absoluta de todo, absolutamente de todo. Y gracias al vertimiento de su sangre, que cubre su cuerpo, y aún las ramas de madera, de espinas, Cristo hace que su muerte y su entrega
en el sentido de la sangre, cubra todo lo que usted se pueda imaginar en maldición. No hay alguna maldición que Cristo no haya cubierto. No hay alguna maldición que Cristo no la pueda de alguna manera eliminar, no la pueda, botar o suprimir. Al contrario, cuando Cristo le colocan a esta gente involuntariamente, desconociendo el texto bíblico, obviamente los romanos, amén, le colocan la corona de espina, Cristo asume también la maldición de lo que en su momento era también la tierra. Bendito sea Dios, porque la tierra debe producir cardo y espina por la maldición de Jehová. Bendito sea Dios. De esa manera entonces Cristo cubre todo tipo de errores de pecado que usted se puede imaginar. Y la sangre de Cristo entonces puede vencer absolutamente todo lo que usted también se pueda imaginar. No hay maldición que la sangre de Cristo no perdone. No hay maldición que la sangre de Cristo no pueda anular. Todo puede ser anulado por la sangre del bendito Hijo de Dios. Los soldados, desconociendo esta parte doctrinal, colocan entonces en la cabeza de Jesucristo el producto de la maldición de la tierra, y por lo tanto ahora Cristo también con su muerte puede liberar hasta la misma tierra de los dolores de parto que ésta tenga. Si usted se da cuenta, el texto de Romanos dice que hasta la tierra gime con dolores de parto, esperando la bienaventuranza de los hijos de Dios. Por lo tanto, la tierra en su momento será regenerada. Pedro dice, los elementos ardiendo serán renovados, ardiendo, ¿cierto? Y todo será hecho, cielos nuevos y tierra nueva, amén, en la nueva Jerusalén que algún día nosotros iremos a habitar, después, ¿cierto?, del juicio del gran trono blanco y el cielo nuevo y la tierra nueva. Por lo tanto, la corona de espina de Jesucristo, que Él la sufrió por cada uno de nosotros, para nosotros entonces ahora se transforma en una corona de gloria. Lo que fue maldición para Jesús, lo que fue escarnio para el Cristo de la gloria, lo que fue lo peor de lo peor para el Cristo bendito, para mí ahora no lo es. Cristo tomó nuestro lugar, eso todos lo sabemos. Cristo tomó nuestro lugar, por lo tanto, si a Jesús la corona de espina fue un escarnecimiento, una burla, una mofa, para nosotros ahora es una gloria, una honra, una alabanza. Bendito sea el Señor para siempre. Cristo sufrió todo lo que sufrió para darme a mí gloria, honra, hermanos míos, y a usted también, obviamente. Bendito sea el Señor para siempre. El trasfondo de todo esto es, en la intención romana, burlarse del rey. Eso era, burlarse del rey. Recordemos un acto histórico en esto, que Lucas lo dice. Que cuando Jesús fue crucificado, arriba de la cruz pusieron un letrero. No sé si se acuerda usted. Ese letrero estaba escrito en latín, en hebreo y en griego. El texto mismo lo dice. En 3 lenguas diferentes estaba escrito ese letrero. ¿Y qué decía el letrero? Este es el rey de los judíos. Eso es lo que decía ese letrero. En latín, en griego y en hebreo. Todos los que estaban ahí podían leer con facilidad en su propio idioma. ¿Por qué causa Jesús estaba en esa cruz? Por eso que los romanos se empeñaron en hacer mofa de que si Jesús era o no era rey. El báculo, el manto de escarlata, la cruz que le pusieron, todo tenía un fin de risa, de mofa acerca del Maestro. Nosotros hoy en día no nos imaginamos cómo habrá sido eso. Pero cuando a Jesús lo sacan del pretorio, luego de los combos, los escupos, luego de la caña que le pegaban en su cabeza, me imagino yo, y usted también se tiene que imaginar, que cada palo que le daban a Jesús en su cabeza, mal incrustaban la corona de espinas en la misma cabeza.
Recuerden, más de 50 soldados tomaron, cierto, cada uno en su tiempo, tomaban el báculo y le pegaban en su mollera, en su cabeza. Y el texto entonces nos aclara de que esa corona estaba incrustada, hermanos. Los dolores, los calambres, las crisis mentales que tenía Cristo en ese momento eran terribles. Bendito sea el Señor. Pero no le sacaron la corona, porque escuche lo siguiente. El libro de capítulo 19 de Juan dice, después de haberle humillado, Pilato salió otra vez y les dijo a la gente, llevando a Jesús. ¿Cómo llevaban a Jesús? Con la corona, con el manto, con un báculo. Jesús los puso al frente de la gente y le dice, mirad, aquí tienen a su rey. Bendito sea el Señor. Un comentarista bíblico dice ahí que cuando Pilato dice eso, lo dice para que al ver ese escenario, ese cuerpo flagelado, lleno de sangre, la gente dijese, pobrecito, no lo maten. Esa fue la intención, dicen los estudiosos, cuando Pilato lo pone al frente de la gente. Oigan, si ya le pegamos, ya lo golpeamos, ya casi lo matamos, ya que yo creo que pagó la deuda, déjense de pedir que lo matemos, si ya está casi muerto este. Es como que ese habrá sido, dicen los historiadores, que habrá sido la intención de Pilato, como que fue la última jugada que tuvo Pilato para decirle, ¿para qué lo vamos a matar? Mire cómo ha sufrido. Bendito sea el Señor. Bueno, y usted sabe el texto bíblico, que la palabra cuenta de que la gente pidió igual. Crucifíquenle, crucifíquenle. Bendito sea el Señor para siempre. Y dice el texto, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Jesús llevaba la corona de espinas en su cabecita. Dice el texto bíblico lo siguiente, ponga atención a Salmo 132, 17. Allí haré retornar el poder de David. Yo haré retornar el poder de David. He dispuesto lámpara para mi ungido, para el Mesías. He dispuesto una lámpara. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él, sobre mi ungido, florecerá su corona. Sobre mi ungido florecerá su corona. ¿La de espinas? Nos preguntamos. Bueno, eso fue un texto del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento aclara qué tipo de corona fue la que Jesús recibió como ungido, como Mesías. Hebreos 2:9 dice, porque vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros. No habla el texto bíblico en cuanto a la victoria de Jesús, de que haya sido esa corona de espinas, no lo dice obviamente. Lo que sí dice que ese preámbulo a la muerte y aún más a la resurrección de Jesucristo fue solo un preámbulo para recibir la verdadera corona de nuestro Señor Jesucristo. Y fue una corona de gloria y de honra en su resurrección. Cuando Cristo resucita, dice el texto, fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, y que la gustó por cada uno de nosotros, la experimentó, amén, esa muerte por cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Por lo tanto, quiero decirle, mis queridos hermanos, que cuando tengamos el privilegio de algún día estar al frente del Maestro, ¿cuántos quieren tener ese privilegio alguna vez? No vamos a ver a Jesús con corona de espinas. No lo vamos a ver con una cara lacerada, con un cuerpo hecho pedazos. ¿Sabe cómo lo vamos a ver? Como dice el texto del libro de Apocalipsis 19:11. Vi entonces el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. No son las espinitas, no, es una corona con diademas, con perlas preciosas.
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, no en griego, latín o hebreo como burla de Jesucristo, no, sino que tiene este nombre escrito dice, en su vestidura y en su muslo. ¿Cuál es el nombre escrito en el cuerpo y en el muslo y en los vestidos de Jesús? El siguiente: Rey de Reyes y Señor de los Señores. Lo que para el mundo es una burla, Cristo viene haciendo lo cierto, lo seguro, lo único, lo irrepetible. Decimos a Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Mire, hay algo tremendo que Dios nos va a seguir diciendo. Primera de Pedro 5:4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bendito sea el Señor. Ponga atención a lo siguiente, mis queridos hermanos. Yo sé, y usted lo tiene claro también, que todo lo que Jesús vivió, experimentó, sufrió, todo lo que Cristo vivió y palmó en su cuerpo, todo lo que Él sufrió, era mío, era suyo, era yo, era usted, el que tenía que estar ahí. Esa corona que Jesús le pusieron en signo de burla, de mofa, del hazmerreír del momento. Carcajadas se tomaban, los soldados se reían tomándose la guata, riéndose del maestro. Bendito sea el Señor. Él lo aguantó, lo toleró, dice el texto de Isaías 53, enmudeció su boca y no la abrió. Bendito sea Dios. Él la soportó y la aguantó por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que vosotros recibáis la corona incorruptible de gloria. A mí no me tienen que poner ahora una corona de espinas para yo ser salvo. Ella la aceptó, Él ya se la puso por cada uno de nosotros. Y en cambio lo que Jesús sí nos da a nosotros es una corona incorruptible de gloria a cada uno de nosotros, hermanos. Pablo, terminando su libro de Timoteo, dice: por lo demás, hermano, me está guardada una corona incorruptible de gloria. ¿O no? Nosotros recibiremos una corona incorruptible de gloria. Bendito sea el Señor. Y quiero, quizás me dirá, alguien tuvo que haberle dicho en el comienzo, ¿qué significa corona? Voy a dar el significado porque el texto final que le voy a leer nos va a bendecir mucho. Corona es un aro que se coloca en la cabeza, todo eso lo sabemos, en señal de premio o en señal de nobleza, de dignidad a alguien, de realeza, por ejemplo. Y también coronar significa complementar un trabajo o un fin de alguien. Coronar a alguien, por ejemplo, este se coronó de la victoria porque después de haber trabajado mucho, ¿cierto? O haber competido, lo coronamos con algo. Luego de un trabajo se corona a alguien. Bendito sea el Señor. Entonces es algo que otro da. No es algo que yo mismo me lo fabrique. Es algo delegado, es algo que otro me lo entrega. Hablando de esto, les quiero leer este texto muy conocido por todos nosotros. Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que te sana de todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo, tu vida. Y no sé si usted se sabe lo que sigue. El que te corona. ¿De qué? No de espinas, no de humillación, no de flagelo, no de escarnecimiento. Cristo es el que te corona, ¿sabe de qué? De favores y de misericordias. Bendito sea el Señor. Esto a mí, hermanos míos, me alegra, me consuela. Bendito sea Dios para siempre.
Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que te sana de todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Dígame si no es así. Dígame, a ver cuántos se podrían levantar diciéndome esto es una mentira. ¿Quién se podría atrever a desmentir este texto? Yo merezco la muerte. Usted merece la cruz. Nosotros merecemos ser escarnecidos, flagelados. Pero al contrario de eso, en vez de que me coronen con espinas, con dolores y con la paga de mi propio pecado, Cristo me corona con favores y con misericordias. Y yo me gocé anoche leyendo el significado en el original de la palabra corona en el hebreo, porque el Antiguo Testamento está en hebreo. Viene de la palabra atar, que significa cercar o encerrar en un círculo, ya sea para atacar o como para también proteger. El original, entonces, lo que está diciendo aquí el salmista, que cuando Dios a nosotros nos corona, nos cerca. Es como en la antigüedad, usted conoce lo que eran los sitios, ¿cierto? Sitiar una ciudad, sitiar una capital, era rodearlos, ya sea para atacarlos, para destruirlos, o como también para defenderlos. En el caso bíblico, o específicamente en el caso de este texto, lo que hace el Señor es cercarnos, coronarnos. En el original entonces habla de cercarnos, de rodearnos. ¿De qué? Me dirá usted. Bueno, el mismo salmista lo dice. De favores. ¿Y qué significa favor? Favor no es que usted se merezca algo. Si alguien a usted le hace un favor es por pura misericordia. Si alguien a usted o a mí me hace un favor es porque hay algo que, no sé, me estiman, me quieren ayudar o algo por el estilo. Hacerle un favor a alguien es respetar a aquel, es darle honor a aquel. Entonces lo que hace Dios es eso, es coronarnos, es Él proveyendo, es Él cercando, es Él ayudando, es Él estando al lado nuestro para protegernos, para ayudarnos. Lo que hizo Cristo en la cruz, entre muchas otras cosas que nosotros podríamos concluir, es también evitarnos aquellas espinas para ser salvos y darnos nosotros entonces otro tipo de corona, no de espinas, porque Él ya se la puso, a Él ya le pusieron esa corona de espinas. Y usted me dirá, pero es que Él no se la puso, pero es que Él dejó que se la pusiesen. Porque Él pudo haber evitado eso, pudo haberle dicho como le hizo a Pedro, yo puedo pedirle a mi Padre que envíe ángeles y me pueden defender. Él pudo haberle pedido al Padre que viniese a defenderle una cantidad grande de ángeles, pero no lo quiso hacer. Dejó que lo tomasen, dejó que lo humillasen, dejó que le escupiesen, dejó que le abofetasen, dejó que lo humillasen, lo degradasen. Para que ahora yo, muchas veces yo, el ingrato, yo el mediocre, yo el que no canto, yo el que no me congrego, yo el que no le agradezco, reciba favores y misericordias. Hermanos, por eso que todos nosotros deberíamos entender la deuda que tenemos. La deuda que tenemos con el Señor, hermanos. Porque si somos realistas, usted merece los látigos, usted merece la corona de espinas, usted merece los escupos, la bofetada, los palos, mi hermano, la cruz, los clavos. Eso lo merece usted, lo merezco yo, hermanos míos. Pero en cambio de eso tengo favor y misericordias, hermano. En cambio de eso tengo una corona de favores y de misericordia. Y si usted es sincero, usted va a decir amén a esa palabra, hermanos. ¿A cuánto Dios le ha coronado de favores y de misericordias? ¿A cuántos agradecidos Dios le ha ayudado en la vida, hermanos? ¿Cuántos se atreven a decirle, tú me has coronado de favores, de misericordia, de ayuda, de provisión, de salud, de tantas cosas extraordinarias, Señor? Oh, gloria a Dios para siempre.
Merecemos la muerte, merecemos el castigo, merecemos la cruz, merecemos el infierno, hermano. Pero en cambio de eso tenemos una corona de favores y misericordia. Ayer, hoy, mañana, todos los días, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor, mis hermanos. Aprenda a ser agradecido, aprenda a decirle: yo, Señor, yo merecía esa cruz, yo merecía esa espina, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Su corona de espinas, mi corona de gloria. Es así, pues literalmente, su corona de espinas terminó siendo mi corona de gloria. Bendito sea el Señor. Yo no conozco su pasado, hermanos, cómo llegó usted al Evangelio, las cosas que hizo antes de estar acá. Pero si usted es sincero, se tiene que dar cuenta, hermano mío, que usted no merece estar aquí. No merece estar acá, no merece ni siquiera mirar el cielo, hermanos. Pero mire qué lindo Dios lo coronado de misericordias y de favores. Todos los días. ¿Tuvieron hoy algo que comer? Anoche tuvieron una camita calentita donde dormir. Tuvieron agüita que beber. Tuvieron todos los días algo que echarle aquí al cuerpo, a la boca, al estómago. Han tenido salud, han tenido vida. Han tenido trabajo, han tenido todos los días algo, mi hermano mío, para disfrutar. Ahí tiene a su guagua, ahí tiene a su hijo, ahí tiene a su hija. Dele gracias a Dios por los favores y las misericordias. Dele gracias a Dios que su corona de espinas terminó siendo mi corona de gloria. Terminó siendo mi corona de favores y de misericordias. Mi alma te alaba, Rey de la gloria. Oh, tú has sido bueno, tú has sido bueno, tú has sido bueno, Señor. Colóquese de pie, iglesia. Colóquese de pie. Oh, vamos a comenzar a cenar. Vamos a recordar la corona de espina, vamos a recordar este momento. Gloria a Dios, cierre sus ojitos, oramos al Señor. Oh, Padre de la gloria, Dios de poder y de misericordias. Vamos a tu presencia, Señor, este grupo de cristianos agradecidos. Claramente, Señor amado, tu corona de espina terminó siendo nuestra corona de gloria, de favores y misericordias. Te venimos, Padre, ante tu presencia en esta tarde, Señor. Dios mío, porque queremos recordar la cruz, recordar, Señor amado, aquel martirio, aquella muerte. Para decirte, Dios mío, gracias, gracias, gracias. Gracias por tomar nuestro lugar. Gracias, Dios mío, por tomar nuestro lugar en aquella cruz. Gracias, Padre Santo, porque nosotros deberíamos y mereceremos, Dios mío, merecíamos haber estado en esa condición de tormento, de escarnecimiento. Pero aquí estamos por tu gracia, aquí estamos por tu misericordia. Y oh, Dios mío, nos disponemos en esta hora de la tarde, noche, Señor, para poder, Dios mío, cenar, para poder, Dios mío, recordar y hacer memoria de la cruz. Dios mío, que reine la solemnidad, reine un ambiente espiritual, Señor amado. Que el Espíritu Santo provoque, Dios mío, un ambiente, una atmósfera especial, maravillosa. Que nos pueda compungir, que nos pueda, Dios mío, tener dentro de nosotros esa carga, Dios de la gloria, ese pesar. Dios mío, de quizás, Dios mío, no ser lo que deberíamos ser, de reconocer lo que deberíamos también de reconocer. Dios mío, de ser malos, Señor amado, y malagradecidos muchas veces contigo. Hoy, Dios mío, nos disponemos en tus manos para iniciar, Dios de la gloria, esta escena. Para que, Dios mío, esto sea una fiesta, sea, Dios de la gloria, algo extraordinario para nuestro espíritu, para nuestra alma, Señor. Gracias, gracias, Padre, gracias por lo que harás. Por lo que has hecho hasta este punto, hasta este minuto, y por lo que harás a contar de este minuto hasta el final, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo. Pedimos tu bendición. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea Dios. Jesus now, more than Esperamos en el Señor que esta palabra les haya bendecido y edificado su vida espiritual.
Si quiere volver a escuchar este mismo mensaje, lo puede buscar ahí en el canal de YouTube del Ministerio En Cristo Somos Salvos y podrá disfrutarlo una vez más. Y aún más, si quiere conocernos como ministerio, búsquenos ahí en la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí encontrará toda la información acerca de nuestra iglesia. Y recuerde que estamos todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Radio 1 en Cristo 107.9 FM. Que Dios les bendiga y deseamos al Señor que tenga un muy buen día en la gracia y en la misericordia del Señor. Y recuerden, Jesús dijo: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. For we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their lives on. Morirá por su culpa, porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. El día